Bueno, empecemos entonces con el primer caso que se les plantea para repasar, ¿sí? Voy a buscar el enunciado. Bien. ¿Me siguen ustedes con el enunciado entonces? Dice, la programación financiera del cuarto trimestre del año en curso arroja los siguientes resultados. Y nos da un detalle de cómo fue esa programación. Cuál es el resultado final que se obtuvo con esa programación y cuál es el resultado primario, ¿sí? Que también se arribó en función de esa programación. Para el mes de octubre, noviembre y diciembre nos da un total de acumulado del periodo de 1.300 como resultado final y para el resultado primario un acumulado de 7.500 pesos. ¿Sí? Esto es el resultado de la programación que ustedes ya han realizado. ¿Sí? Ustedes acá ya hicieron incidir toda la información que oportunamente se les brindó y llegan a esta programación. Esta programación les da un resultado final acumulado para este trimestre de 1.300 pesos y un resultado primario acumulado por 7.500 pesos. ¿Qué dice el primer escenario? Saldo de caja al 30 de septiembre. Hay una cuenta corriente bancaria con 500 pesos que no fue incluida en la programación. ¿Qué significa? Que dentro de este cálculo que ustedes han hecho, ¿sí? Repito, esta es la programación que ustedes han realizado, le está diciendo, dentro de estos importes, dentro de este total, usted no consideró 500 pesos de un saldo disponible de caja que tenía al 30 de septiembre. ¿Qué más le dice? Que en virtud de ello y de la información que se encuentra disponible en la tesorería, se proponen los siguientes ajustes. A. Se prevé la emisión de letras de tesorería a fin de cubrir el déficit de las disponibilidades. Cancelación del capital e intereses por 80 pesos a los 60 días de la fecha de emisión. Dice, se prevé emisión de letes a fin de cubrir el déficit de las disponibilidades. Significa que en aquellos periodos que nosotros lleguemos a tener déficit, tenemos que hacer uso de ese ajuste y deberemos proceder a la emisión de letras de tesorería, con el correspondiente impacto cuando se amortice el capital y se paguen los intereses. En el punto B, dice, según requerimiento de la Secretaría de Obras Públicas, en el mes de noviembre se destinará el 60% de los fondos disponibles a anticipos de obras de encauzamiento de río, debido a la inminente llegada de la época estival. El saldo disponible se destinará a la adquisición de títulos que generen un interés cada 30 días de 100 pesos. Dice, según requerimiento de la Secretaría de Obras Públicas, en el mes de noviembre se destinará el 60% de los fondos disponibles. Mes de noviembre. Los fondos disponibles que nosotros tenemos según la programación son 1.500 pesos. ¿Qué nos dice el enunciado? Que el 60% de esos 1.500 pesos se va a destinar a un gasto y que el resto, el saldo disponible que quede, se va a realizar o se va a destinar a otro tipo de gastos. En este caso, a la adquisición de títulos. Ya vamos a ver, ¿sí?, cómo hacemos incidir ese ajuste. Y en el punto C, dice, en el mes de diciembre se procederá al pago de los certificados de obras de encauzamiento por el monto de las disponibilidades existentes. Tendremos que ver cómo llega con los ajustes que vamos realizando, cómo llega nuestra ejecución o nuestra programación al mes de diciembre y si es que existen saldos disponibles, los tendremos que destinar al pago de certificados de obra de encauzamiento. Bueno, empecemos con la resolución.
Primer punto, dice, el saldo de caja al 30 de septiembre, que es un saldo de 500 pesos en una cuenta corriente bancaria, nos aclara que no fue incluida en la programación. Si no fue incluida en la programación y nosotros estamos haciendo un ajuste a esa programación, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Los podía usar? La debería usar, exactamente. Perfecto. Si yo voy a hacer uso, voy a modificar mi programación, ¿dónde va a impactar? ¿En qué cuenta? ¿En qué rubro va a impactar la utilización de ese saldo de caja y banco? Y ahí tiene que ver lo que nos pide, disculpe que no lo había leído, al final de los ejercicios dice, se pide determinar el impacto de los ajustes en los conceptos del esquema de ahorro, inversión, financiamiento hasta el segundo nivel de detalle. Es decir, ustedes me dicen, estos 500 pesos los tengo que utilizar. Perfecto. Me van a tener que decir en qué rubro y en qué concepto, ¿sí?, tengo que hacer incidir el uso de esos 500 pesos. Como una fuente financiera, disminución de la inversión financiera. Perfecto. ¿Sí? Veamos. Por el saldo de caja, voy a tener que hacer un ajuste como fuente financiera y me pide hasta el segundo nivel, ¿sí?, dentro de las fuentes financieras, ¿en qué concepto impacta el uso de los saldos de caja y banco? Disminución de caja y banco. ¿Cómo? Fuente financiera, disminución de la inversión financiera en disminución de caja y banco. Perfecto, disminución de la inversión financiera. ¿Sí? Yo acá ya tengo armada la planilla con los cálculos para que me vaya dando automáticamente el ajuste al resultado. Esto impacta como un recurso, ¿sí? Esto impacta como un recurso. ¿Por qué importe? Por un total de 500 pesos. ¿Qué va a pasar? Fíjense en el resultado, ¿no? Resultado final. ¿Qué va a pasar en el resultado final que yo tenía al inicio de negativo de 1.200 si yo hago uso de estos 500 pesos de disponibilidades? ¿Qué va a pasar con ese resultado que tenía? Va a ser de negativo de 700 ahora. ¿Cómo? Va a ser de 700 negativo ahora. Perfecto, es que se te escucha muy bajito, Juan, por eso te pido después. Que sería de 700 Bien, negativo. fíjense en entonces, ¿sí? Si yo hago impactar el uso de esos 500 pesos de disponibilidades como una fuente financiera, automáticamente mi resultado, que ya se va ajustando, pasó de 1.200 negativos a 700 negativos. Bien. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, ¿sí?, qué pasa con el ajuste que se propone en el punto A. Se prevé la emisión de letras de tesorerías para cubrir el déficit de disponibilidades. ¿Tengo déficit de disponibilidades en el periodo que estoy analizando? Sí. ¿En qué periodo? En el mes de octubre. ¿Por cuánto? Por 700 pesos. Es decir, ¿sí?, que yo haciendo uso del saldo que tengo de caja y banco, ajusto mi resultado original y me genera un nuevo resultado, pero en este caso deficitario. Como es deficitario, ¿qué me dice el enunciado? Tengo que proceder a la emisión de letras de tesorería. Bueno, hagamos impactar entonces ese ajuste. Por el punto A, la emisión de letras de tesorería. ¿En qué cuenta y en qué concepto, ¿sí?, o en qué rubro y en qué subconcepto va a impactar? En fuente financiera. Bien, va a ser una fuente financiera y dentro de las fuentes financieras, Endeudamiento público e incremento de otros pasivos. perfecto, endeudamiento público e incremento de otros pasivos. ¿Por qué importe? Solamente por el importe que yo necesito para ajustar el resultado.
¿sí? Acuérdense que esto tiene que terminar siempre en cero. Por lo tanto, ¿por cuánto va a ser la emisión de letras de tesorería? Por 700 pesos. ¿Sí? Estoy generando un recurso, una fuente financiera, por 700 pesos. Y fíjense ahí, quedó ajustado mi resultado final para el periodo de octubre. Bien. Pero como consecuencia de este ajuste que yo acabo de realizar y en función del resto de la información que tengo, que se va a cancelar el capital e intereses por 80 pesos a 60 días de la emisión, ¿qué otros ajustes tengo que hacer impactar a continuación? Perdón, profesor, sería la cancelación del capital e intereses en diciembre. Bien, veamos. Capital e intereses en el mes de diciembre. ¿Sí? Estos 700 que estoy emitiendo en octubre, yo ya sé que los tengo que cancelar en el mes de diciembre. Capital e intereses. Bueno, por ese mismo ajuste A entonces que estamos realizando, ¿cómo voy a hacer impactar la cancelación de ese capital en el mes de diciembre? Díctenme el concepto y el subconcepto. Aplicación financiera, amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. Aplicación financiera como amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. ¿Por qué importe? Por 700 pesos. Como es un gasto, ¿sí? Lo voy a poner en negativo. Y fíjense, vuelvo de nuevo antes de poner los 700. Yo tenía programado para diciembre un resultado positivo de 1000 pesos. Si yo le hago jugar ahora la cancelación de esas letras de tesorería, fíjense en cómo mi resultado pasó de 1000 positivos a 300 positivos. Bien. ¿Qué más tengo que hacer incidir en el mes de diciembre? Como decía su compañero, Los intereses los intereses. ¿Dónde voy a hacer jugar los intereses? en los gastos corrientes, rentas de la propiedad. Bien. Gastos corrientes, rentas de la propiedad. Un gasto, ¿sí? Por 80 pesos. Entonces, fíjense en cómo con un solo ajuste ustedes tienen que tener en cuenta no solamente que tenga incidencia en el periodo que están ajustando, en el mes que están ajustando, sino ustedes tienen que analizar si ese ajuste, a su vez, no impacta en alguno de los otros meses que son objeto del periodo que estamos analizando. ¿Sí? En este caso, la emisión de letras de tesorería en el mes de octubre termina impactando por su cancelación en el mes de diciembre, más los correspondientes intereses. Y fíjense, repito nuevamente, de un resultado positivo que ustedes tenían de la programación original de 1000 pesos, actualmente, con estos dos ajustes, es de 220 positivos. Bien. Por el punto A no tenemos otro ajuste para realizar. Vamos a ver qué tenemos que hacer en base a lo que nos dice el punto B. Dice, según requerimiento de la Secretaría de Obras Públicas, en el mes de noviembre se destinará el 60% de los fondos disponibles a anticipos de obras de encauzamiento de río, debido a la inminente llegada de la época estival. Vamos con esa parte primero. ¿Sí? El 60% de los fondos disponibles los tenemos que afectar al anticipo de obras. ¿Sí? ¿Dónde, en qué concepto y en qué subconcepto vamos a hacer impactar ese ajuste? Puede Profe, ser que sea... consulta. Sí, le escucho a Sí, tu compañera primero, Juan. Sí. No, está bien, está bien. Le dejo la palabra a Juan.
A ver, Juan. Profe, es una duda. Cuando habla de anticipo de obras, ¿se refiere, podría ser un anticipo a contratista o no va por ese lado? Sí, son los anticipos que se le da al contratista. Ustedes acuérdense que en los contratos de locación perdón, en los contratos de obra pública, generalmente se le da un anticipo del 30 o del 25% a los contratistas para que puedan proceder al acopio de materiales, ¿sí? Eso va imputado a la cuenta de construcción, a la cuenta de obras públicas. Entonces, Por lo si un tanto, anticipo entonces, ¿qué cuenta vamos a utilizar? sería un activo financiero por objeto, ¿no? No, ¿No? eso va imputado a la obra. Ah, no, porque recuerdo que antes, una vez yo le pregunté anticipo a proveedor y contratista y usted me dijo que era un activo financiero, por eso pensé eso. Eso es cuando vos pagás por adelantado algo. Acá no. Acá, si ustedes han visto la teoría, y eso va a entrar en la teoría, en los contratos de obras públicas, previo al inicio de la obra, siempre se les da un anticipo, ¿sí? A través de un certificado de acopio que se llama a los proveedores, ¿sí? De un 30%. Eso va con cargo a la obra. Bien de uso. Entonces eso va a ser un bien de uso, va a ser un gasto de capital. Y dentro del gasto de capital, ¿qué cuenta? Inversión real directa. Inversión, bien, real directa. ¿Sí? Profesor, disculpe, tengo una duda. En todo Sí. caso, si era una posibilidad de bienes de uso, en el caso de servicios no personales, ¿no podría ser? ¿No se podría considerar? No. En este caso no, porque dice el enunciado clarito que es anticipos de obras para obras de encauzamiento de ríos. ¿Sí? Queda claro que es una construcción, digamos. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Bien. Bueno, sabemos ya, tenemos el concepto y el subconcepto que vamos a utilizar para el ajuste, y ahora lo que nos falta determinar es el importe. ¿Sí? El enunciado decía el 60% de los fondos disponibles. ¿Cuánto es el total de fondos disponibles para el mes de noviembre? 1500. 1.500, ¿sí? 1.500. Es importante que ustedes vayan llevando un control de los ajustes que realicen, porque fíjense, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si este mismo ajuste hubiera estado planteado para el mes de diciembre? ¿Sí? Lo saco un momento del ejercicio, ¿eh? Pero es para que analicen una cuestión. ¿Qué hubiera pasado si este mismo ajuste hubiera estado planteado para el mes de diciembre? Que ustedes le hubieran dicho, utilizo el 60% de los fondos disponibles de diciembre para hacer tal gasto. Si ustedes se van a diciembre, no hubieran cometido el error de tomar los 1.000 pesos como saldo Son los disponible, 220. sino que con los ajustes que ustedes realizaron, ¿cuánto es el saldo disponible en este momento? 220. 220. Entonces ustedes deberían haber tomado el 60% de esos 220 y no de los 1.000 pesos que era la programación original. ¿Sí? Tengamos cuidado con esos casos, chicos. Entonces, volvemos al mes de noviembre. Como en el mes de noviembre no habíamos realizado ningún ajuste todavía, el 60% va a ser de esos 1.500, ¿sí? Que ya teníamos en la programación original. Entonces, como es un gasto, vamos a tomar el 60% de 1.500 pesos. Ese 60%, ¿sí? Son 900 pesos, que van a incidir como gasto, ¿sí? En el mes de noviembre, y van a ajustar nuestro resultado original, que era de 1.500, a 600 pesos positivos. ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Sí, profe. Bien. ¿Qué más nos dice el enunciado? El saldo disponible se destinará a la adquisición de títulos que generan un interés cada 30 días de 100 pesos. El saldo disponible, ¿sí? Se va a destinar a adquirir títulos
y que a su vez esos títulos nos van a generar un interés de 100 pesos cada 30 días. ¿Cuál es ese saldo disponible? 600. Los 600 pesos. Perfecto. Me está diciendo el enunciado, use esos 600 pesos para la adquisición de títulos. ¿Cómo voy a reflejar, ¿sí?, el uso de esos 600 pesos? ¿Qué cuenta y qué subcuenta voy a utilizar para reflejar el gasto por adquisición de títulos? Profesor, disculpe, ¿podría Sí. ser una aplicación financiera en inversión financiera? Perfecto, exactamente, esa es la cuenta correcta. Es una aplicación financiera y dentro de la aplicación financiera tenemos una inversión financiera. ¿Por qué importe? Por 600 pesos. ¿Sí? Un gasto por 600 pesos. Y fíjense ahí, doy por equilibrado, doy por ajustado el periodo, el mes de noviembre de este periodo que estamos analizando. ¿Qué más nos estaría faltando acá? Si es que falta algo. Los intereses. Los intereses, perfecto. Bueno, indíqueme qué cuenta utilizo y dónde impacta, ¿sí?, ese interés. Gastos corrientes, renta de la propiedad, en Ingresos diciembre, 100 corrientes, pesos. Ese interés que Ingresos. estamos analizando, ¿va a ser un recurso o va a ser un gasto? Un recurso. Recurso. Es un recurso. recurso, ¿sí? Sí, sí, Tengamos en cuenta que estamos cobrando el rendimiento de un título, ¿sí? Es un recurso. Entonces, va a ser lo contrario, va a ser un ingreso corriente y dentro de los ingresos corrientes, una renta o rentas de la propiedad. Bien, ¿por qué importe? Cien. Por 100. ¿Y en qué periodo? ¿En qué mes? En diciembre. Bien, tenemos un Noviembre. recurso, ¿sí?, por el rendimiento de esos títulos de 100 pesos en el mes de diciembre. Y ahí fíjense, nuevamente nuestro resultado, ¿sí?, pasó de 220 a 320. Bueno, Profe, no sería en noviembre también si se lo coloca en noviembre, al fin de noviembre, que transcurre 30 días, ¿no cobraría 100 pesos también? ¿cómo? O sea, ahí dice que los títulos los va a comprar en noviembre, ¿o no? Sí, Y yo entiendo que como es cada 30 días el interés, en noviembre también nos cobraría 100 y en diciembre 100. a ver, si vos lo compraste, lo compras el primer día de noviembre, ¿sí? Sí, No vamos más adelante. El primer día, el 1 de noviembre. ¿Cuándo se cumplen los 30 días? en 31. Y el 31. ¿Y cuántos días tiene noviembre? 30. No El sé. 1 de diciembre se cumple. A ver, Juan, deja de darle vueltas. Con los nuditos, Juan, con No. los nuditos. Pero bueno, yo hacía ese razonamiento, o sea, el 1 al 30, bueno, Por el eso, 31, no sé cuánto vos es el 1 noviembre. compra y el rendimiento se te produce a los 30 días, ¿sí? Es el día 31, ¿sí? El día 31. Como noviembre tiene 30 días, ese 1 cae en diciembre. Ah, bueno, entonces ya tengo que tener el calendario porque no sé cuántos días tienen los meses. Ay. ¿Querés que te diga la canción? Enero. No. Bueno, y si no, como dice tu compañera, usa los nudillos. Empieza por el nudillo, enero baja, febrero sube, febrero, listo. Bueno. Bueno, en serio, Juan, no le busquemos, ¿sí? ¿Sí? Trampas. Fíjate que hasta ahora no hay nada, ¿sí?, ni tramposo, no nos enredemos con cuestiones sencillas, ¿sí? Bueno, ya le voy a decir que para el parcial pongan 35 días para que no le erres con ninguno, digamos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en el punto C. En el mes de diciembre
se procederá al pago de los certificados de obra de encauzamiento por el monto de las disponibilidades existentes. ¿Qué nos dice este punto C? Que con las disponibilidades existentes, que ¿cuáles son? ¿1000 o 320? 320. 320. Bien, nos está diciendo, con estas disponibilidades 320, pague certificados de obras de encauzamiento. Entonces, por el punto C, el pago de certificados de obra, ¿en qué cuenta va a impactar? Bien de uso. Inversión real directa. Gastos de capital, inversión real directa. ¿Por qué importe? Por 320, ¿sí? Un gasto de 320 pesos. Y fíjense, con todos los ajustes que ustedes mismos han propuesto, porque eso es lo que ustedes estaban analizando, han logrado llegar al resultado ajustado para el periodo que estamos analizando. ¿Sí? Pero adicionalmente hay que ver si estos ajustes que ustedes han realizado me van a modificar o no el resultado primario. Si yo les planteara esta situación y les digo verdadero o falso, ¿sí? Porque puede pasar en el parcial. Los ajustes realizados, ¿a usted le modifican o no el resultado primario? Perdón, es para que me digan sí o no. ¿Los ajustes realizados modifican el resultado primario? Sí. Sí, modifican. Sí, ¿Por qué? Justifique. Porque hay porque ajustes se sobre hicieron la línea. ajustes, Sí, sí, Porque te tenemos escucho. intereses. porque hay los ajustes ajustes se sobre la hicieron línea. sobre la línea, puede ser también. Perfecto. Me gusta más eso que acaban de decir. Porque existen ajustes sobre la línea. Por ejemplo, tenemos el gasto en capital, ¿sí? Hemos hecho un ajuste en los gastos de capital. Ese ajuste solamente ya nos modifica el resultado primario. También hicimos ajustes en los recursos corrientes. Están sobre la línea. También me modifican el resultado primario. Y a lo que decía Mariana, ¿sí? Porque hemos hecho ajuste en renta de la propiedad. Justamente este ajuste, solamente este ajuste, que no sea motivo de la justificación, porque es este el gasto el que a mí no me modificaría el resultado primario. Acuérdense que el resultado primario es el resultado sin considerar las rentas de la propiedad como gasto. Por lo tanto, si solamente hubiera hecho yo ajustes sobre la línea por conceptos relacionados con intereses de la deuda, ¿se modificaría o no se modificaría el resultado primario? ¿Puede volver a repetir? Repito, si ustedes los ajustes que han realizado sobre la línea, ¿sí? Si los ajustes que ustedes han realizado sobre la línea solamente fueran en el concepto de rentas de la propiedad como gasto, ¿les modificaría o no les modificaría el resultado primario? No, no nos modifica el resultado. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes analizan el resultado primario, justamente a ese concepto no lo consideran. O sea que no les altera ningún análisis del resultado primario si ustedes hacen ajustes dentro de la renta de la propiedad. ¿Sí? Para que veamos. ¿Sí? Fíjense. Analicemos el resultado primario ajustado para el mes de octubre. Ustedes tenían un resultado primario de 2.400. Para el mes de octubre, ¿hicieron algún ajuste sobre la línea? No. No.
Fíjense, han hecho solamente estos dos ajustes y ninguno es sobre la línea. Por lo tanto, su resultado primario para el mes de octubre ajustado, ¿cuánto va a ser? El mismo que ustedes tenían 2004. determinado al principio. Vamos al mes de noviembre. Ustedes parten de un resultado primario de 1900. Tendremos que analizar si en noviembre hemos hecho algún ajuste sobre la línea que me modifique ese resultado primario. ¿Tenemos ajustes sobre la línea para el mes de noviembre? Sí. Sí, solamente el gasto de capital por inversión real directa. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser mi resultado primario ajustado para el mes de noviembre? 1000. 1000 pesos, que surge de los 1900 más ese ajuste negativo que yo realicé. Perfecto. Y hagamos el mismo análisis en el mes de diciembre. Ustedes parten de un resultado primario de 3200. ¿Hicimos ajustes sobre la línea en el mes de diciembre? Sí, hicimos un gasto corriente por renta de la propiedad. Hicimos un incremento de los ingresos corrientes también por rentas de la propiedad. Y también tenemos una incidencia de las obras, ¿sí?, como gasto de capital. Entonces, fíjense, para el mes de diciembre, sí tuve registros sobre la línea y ahora tengo que ver si esos registros que he realizado sobre la línea me van a modificar o no mi resultado primario original. Y aquí está, y acá ustedes van a aplicar todo lo que ustedes ya saben respecto a de cómo se determina un resultado o un gasto primario. Cuando ustedes hablen de resultado primario o hablen de gasto primario, ¿qué tienen que excluir del análisis? Los intereses. Los intereses de la deuda. ¿Sí? Fíjense, estamos aplicando los conceptos que ustedes ya han aprendido previamente. Siempre que ustedes hablen de gasto primario, de resultado primario, implica que no tienen que considerar para su análisis los intereses de la deuda, las rentas de la propiedad provenientes de intereses de la deuda. Es decir, que para calcular este resultado primario ajustado de estos conceptos, ¿cuáles tenemos que excluir para el cálculo? Necesariamente los intereses de la deuda. Esto no lo tenemos que considerar. ¿Sí? Entonces, descartado ese concepto, porque si estamos hablando de primario, no tenemos en cuenta los intereses, ¿cuál va a ser el resultado primario ajustado? 2080. Va a ser los 3.200 que teníamos originalmente, más los 100 pesos de intereses por renta de la propiedad como recurso, y menos los gastos de capital por la inversión real directa. Eso nos da un nuevo, ¿sí?, resultado primario ajustado para el mes de diciembre por 2.980 pesos. El total para este periodo, 6.380. Y ahí concluiría el análisis que ustedes tenían que haber realizado. ¿Sí? ¿Qué es lo importante, chicos? ¿Sí? Que sepan manejar los conceptos y los subconceptos. Que tengan en cuenta que si ustedes realizan un ajuste, ¿sí?, tengan muy presente en considerar si ese ajuste que están realizando impacta o no en los periodos siguientes que ustedes están analizando. Acuérdense en el caso de la emisión de la letra de tesorería y el rescate de las letras de tesorería. Otro tema importante, cuando les hablan de usar las disponibilidades, que era tu duda, Juan, al principio, siempre tengamos en cuenta cuáles son esas disponibilidades existentes después de
que impactan los ajustes, ¿sí? En algunos casos va a coincidir con la original, pero en otros casos ustedes van a tener que considerar en función de los ajustes que vayan realizando. Y lo último y más importante de todo, siempre tengan presente que cuando ustedes tengan que analizar el ajuste al resultado primario, no deben considerar para el análisis los intereses de la deuda. Porque justamente el concepto de un gasto primario o un resultado primario es no considerar ese componente, los intereses de la deuda. ¿Se entendió? Escucho todas las consultas o todas las dudas que tengan. Bueno, no hay dudas entonces. Les comento cómo va a ser el parcial, ¿sí? El parcial tengo entendido que son solamente 4 ejercicios, ¿sí? 2 ejercicios de este tipo, ¿sí? Y 2 ejercicios de indicadores. Los 2 ejercicios relacionados con la programación financiera, ¿sí? Ustedes preparen una planilla de trabajo, algo en su casa, ¿sí? Tengan a mano los papeles de trabajo, porque ustedes van a partir de una situación inicial como esta, se les van a proponer los ajustes y después se les dirá para qué. La idea es que ustedes conozcan la calificación apenas terminan el examen, ¿sí? Y entonces se les dirá, por ejemplo, y ustedes tendrán que marcar como opción verdadera o falsa. Si yo les pregunto, no se produjo modificaciones en el resultado primario, ¿sí? Con los ajustes propuestos no se produjeron ajustes en el resultado primario. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Perfecto. ¿Sí? Con los ajustes realizados, el resultado primario total ascendió a 6.800 pesos. Falso. 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 ¿Ven? Los gastos sobre la línea ascendieron a 1.200, a 1.300 pesos. ¿Sí? Repito, los ajustes sobre la línea, ascendieron a 1.300 pesos. Falso. Bueno, los ajustes sobre la línea ascendieron a ¿qué puede ser? A ver, Juan, ¿por qué falso? Antes que avancemos con el otro. Usted lo dijo, los ajustes sobre la línea y incluiría lo que va en la cuenta capital y lo que hicimos en la cuenta inversión también, que serían la renta de la propiedad en el ingreso corriente. Perfecto. Yo cuando dije hace rato 1.300, solamente había considerado la parte de los gastos, ¿sí? No había tomado la del recurso. Pero quería que quede claro eso. ¿Por qué era falso? Porque capaz que algunos quedaron pensando si era verdadero o falso, ¿sí? ¿Puede Bien. repetir, profesor? Disculpe, Sí, la afirmación era, los ajustes sobre la línea, ¿sí? Ascendieron a 1.300 pesos. Esa fue mi pregunta. ¿Sí? Los ajustes sobre la línea ascendieron a 1.300 pesos. Y la respuesta es falso, ¿sí? Analicemos los ajustes sobre la línea. Tenemos, yo lo voy a resaltar con un mismo color. El total de ajustes sobre la línea son los gastos por renta de la propiedad, los gastos de capital por inversión real directa y
estos dos últimos conceptos por los intereses y también por gasto de capital. ¿Sí? ¿Cuánto es el total de ajuste que yo he realizado sobre la línea? Menos 1.200. Exactamente, menos 1.200. Tenemos, ¿sí? 1.300 por gastos y tenemos 100 por recursos. ¿Sí? Entonces, el ajuste sobre la línea fue de 1.200 en negativo. ¿Sí? 1.200 en negativo. Y la afirmación mía fue, los ajustes sobre la línea eran por 1.300. Eso era falso. La idea es que ustedes vean, ¿sí? Vayan preparando un mecanismo de trabajo, desarrollen en sus papeles de trabajo de esta manera, porque de esto, si ustedes lo hacen correctamente, va a salir la respuesta a las distintas opciones que nosotros les vamos a plantear. Otra más, por ejemplo, el total de fuentes financieras, ¿sí? El total de ajuste por fuentes financieras ascendió a 1.200 pesos. Verdadero. Verdadero. Perfecto, ¿sí? El total de ajuste por fuente financiera, 1.200 pesos. Es esto que ustedes tienen acá. Sí. ¿Sí? Otro, el total de ajuste por disminución de la inversión financiera ascendió a 700 pesos. El total de ajuste por disminución de la inversión financiera ascendió a 700 pesos. Falso. 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 Bueno, ¿se dan cuenta? ¿Por qué es importante que pongamos bien los conceptos y los subconceptos? Porque en base a eso va a estar la respuesta a las afirmaciones que nosotros planteamos. ¿Sí? ¿Se entendió el mecanismo, cómo tienen que trabajar para el parcial? Por eso la idea fue adelantarles estos ejercicios, ¿sí? Donde ustedes van a aplicar los conceptos que ya saben, pero a su vez, ¿sí? Para que tengan presente cómo, ¿sí? Se tienen que organizar para la solución del ejercicio. ¿Sí? Vuelvo a repetir, trabajen, almacenen una planilla, como ustedes quieran organizarse, pero siempre tengan a disposición toda esta información. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el subconcepto? ¿Sí? Y si eso incide sobre o bajo la línea. Bien. ¿Quieren que pasemos al caso B? Si no hay duda sobre esto. Profesor, Profe. Sí, perdón, creo que sí, José sí. quería hablar. Te escucho, Joel. Ok, tenía una duda. En todo caso, por ejemplo, en el resultado ajustado nos saliera algún negativo y anteriormente creo que ya se nos había mostrado que en ocasiones el ejercicio nos muestra que quedan saldos disponibles o algunas entidades tienen la capacidad de invertir para poder cubrir estos gastos. En todo caso, no hubiera alguno de estos, ¿cuál sería el proceso? Tendríamos que poner, por ejemplo, que entre nuestras opciones está realizar un préstamo o disminuir en alguno de los gastos, debido a que no tendríamos todos detallado, tal vez no podríamos ajustarlo, ¿no? O eso Claro. tenía que ser mi duda. Sí, sí. De todas maneras, los ejercicios están planteados, mejor dicho, de la forma que están planteados los ejercicios, en todos los casos se te plantea la vía de solución. ¿Sí? Así que no te preocupes por ese tema en particular. ¿Sí? En Listo, todos los muchas gracias. casos se les va a indicar a ustedes qué hacer para cubrir el déficit que se les plantea si es que lo hubiera. O qué hacer con los saldos disponibles si es que los tuviera. ¿Sí? Listo, muchas gracias, profesor. Bueno. Veamos entonces el caso B. Profe, Sí, una consulta. En el sí, punto Andrea. 2, en el CEPIDE, ahí nos dice que tenemos una meta para el resultado primario de 7.000 pesos. Sí, Bueno, en este caso no llegamos después de los ajustes, pero ahí dice indica el excedente o el faltante, es solamente poner la diferencia entre los 7.000 y los 6.000. exactamente. Ah, bien, Sí. no tenemos que hacer más nada. Exactamente. Bien. Voy de nuevo al enunciado. A ver. Hablaba de una meta, sí, de 7.000 pesos como resultado primario. ¿Sí?
Dentro de los verdaderos o falsos, ¿sí? O de los que ustedes tienen que contestar, se les podría haber dicho, se cumplió con la meta establecida, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Se les podría haber puesto, no se cumple, no se llegó a cumplir la meta de 7.000 pesos por un importe de 800 pesos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿sí? Porque era 620 nada más la diferencia, ¿sí? De esa manera están planteados los ejercicios, ¿sí? Por lo tanto, de todas maneras, para que ustedes determinen esta diferencia, ¿sí? Tendrían que haber desarrollado correctamente esto, ¿sí? Si no, acá Claro. le va a dar cualquier número y capaz que eso los induce a poner como verdadero o falso algo que no corresponde, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a ver el caso B. Antes de ir al caso B, chicos, quiero hacer de nuevo hincapié en esto. Tengamos cuidado con este concepto, ¿sí? La renta de la propiedad. ¿Sí? La renta de la propiedad, cuando ustedes hagan el cálculo del resultado primario, no la tienen que considerar, ¿sí? Ustedes ya saben que el análisis de cualquier gasto o resultado primario implica no analizar, no incluir, no tener en cuenta los intereses de la deuda, ¿sí? Así que no cometamos ese error. Casos en el parcial con este concepto va a haber un montón, ¿sí? Así que tengamos cuidado con eso. Bien, vamos al caso B. Dice el enunciado. Saldo de caja al 30 de septiembre. Hay una cuenta corriente bancaria de 500 pesos que sí está incluida en la programación. ¿Qué significa? Vamos, ¿sí? Vamos a ir desarrollándolo ya. Que cuando nosotros hicimos esta programación, la que ya nos presenta el enunciado, ¿esos 500 pesos de caja están incluidos en este análisis? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? A diferencia del caso A, cuando hicimos esta programación, no se incluía el saldo de caja y banco. Como no se incluía, nosotros lo usamos como una o el arranque de nuestros ajustes, ¿sí? Como no estaba incluido, hacemos uso de ese saldo y lo incluimos en la programación. En este caso B nos dice, esos 500 pesos que usted tiene en caja ya están incluidos en la programación. Por lo tanto, ¿sí? Tengamos en cuenta bien esa información, ¿deberemos hacer algún ajuste por el uso de esos 500 pesos? No. Fíjense que en el caso A sí lo habíamos utilizado. En el caso B, como ya está incluido dentro de los ajustes originales de la programación, nosotros no lo tenemos que considerar, ¿sí? Importante eso, que si el saldo de caja y banco está o no incluido en la programación original. Repito, como ya está incluido, lo vamos a poner para que nos quede de antecedente. Caja, saldo de caja, ¿sí? No se toma, ¿sí? Lo vamos a aclarar ahí. No se toma, ¿por qué? Porque ya está incluido en este resultado programado para el mes de octubre. Bien. Vamos al ajuste A. Se prevé emisión de letras de tesorería a fin de cubrir el déficit de las disponibilidades. Cancelación de capital a los 60 días de la fecha de emisión y de intereses por 40 pesos cada 30 días. ¿Mm? Para evitar, ¿sí?, alguna acotación de Juan, ¿sí?, vamos a interpretar que esa cancelación de intereses es de 40 pesos por mes, ¿sí? Hablemos de mes, ¿sí? Porque ahora me va a decir, arranco en octubre, capaz que como octubre tiene 31, vamos a empezar a discutir ahí si tiene un día más o un día menos, ¿sí? Mucha Tomemos trampa. entonces, ¿sí?, con esa aclaración,
que la cancelación de los intereses es de 40 pesos mensuales hasta la fecha de cancelación del capital. ¿Sí? Entonces, emisión de letras de tesorería a fin de cubrir el déficit de las disponibilidades. ¿Sí? Se cancela el capital a los 60 días de fecha de emisión y los intereses, ¿sí?, en forma mensual, 40 pesos por mes. Bueno, vamos a ver. En el mes de octubre, ¿tenemos una situación de déficit de disponibilidades? Sí. ¿De cuánto? De 1.200 pesos. ¿Qué nos dice el enunciado? Que si tenemos déficit, ¿qué tenemos que hacer? Emitir letras de tesorería. ¿Sí? ¿Cómo vamos a registrar esa emisión de letras de tesorería que nos plantea el ajuste, ¿sí?, del punto A? Y van a impactar como una fuente financiera dentro de endeudamiento público e incremento de otros pasivos. ¿Por qué importe? ¿Sí? Un recurso por 1.200 pesos. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Con eso ya damos por finalizado el ajuste del punto A? ¿O qué No, tenemos que tener en cuenta? la cancelación y los Perfecto. intereses. Estos 1.200 pesos se van a cancelar, ¿sí?, dentro de 2 meses, es decir, en el mes de diciembre. Y entonces eso impactará como, en el momento que se cancele, como una aplicación financiera en amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. ¿Por qué importe? Un gasto por 1.200 pesos. Fíjense en cómo, ¿sí?, mi resultado positivo que yo tenía en diciembre de 1.000 pasó ahora a estar en negativo de 200 pesos. Bien, ¿qué más debería tener en cuenta en base a lo que me dice el ajuste del punto A? Los El pago intereses. de los intereses. El pago de los intereses, que van a impactar como un gasto corriente dentro de rentas de la propiedad. ¿Y por qué importes? Por 40 en en cada mes. noviembre y 40 en diciembre. 40 gasto en noviembre y 40 de gasto en diciembre. Bien. Vamos al punto B. ¿Sí? Ya ahí damos por finalizado el punto A, vamos al punto B. Según requerimiento de la Secretaría de Obras Públicas, en el mes de noviembre se destinará el 60% de los fondos disponibles a anticipos de obras de encauzamiento del río, debido a la inminente llegada de la época estival. Igual que lo planteaba el caso anterior, nos está diciendo el 60% de los fondos disponibles, destínelo, ¿sí?, a obras. Y acá vamos a aplicar lo que acabamos de aprender en el caso anterior. Ese saldo disponible, ¿sí?, ese 60% sobre el saldo disponible, lo tenemos que calcular sobre los 1.500 originales o sobre el nuevo saldo disponible que tenemos. Sobre el nuevo saldo. Exactamente, ¿sí? Es sobre el nuevo saldo. Entonces, ya sabemos que va a impactar como un gasto de capital, perdón, y dentro de gasto de capital en inversión real directa. El 60% de 1.460. El 60% de 1.460 nos da un gasto de 876 pesos como gasto de capital. ¿Qué más nos dice el enunciado? El saldo disponible se va a destinar a la adquisición de títulos que generan un interés cada 30 días de 100 pesos. La adquisición del título, ya hemos visto, va a ser
una aplicación financiera y dentro de las aplicaciones financieras una inversión financiera. ¿Por qué importe? Por el saldo disponible. ¿Cuánto es ese saldo disponible? 584. ¿Sí? Generamos un gasto por 584 para la adquisición de los títulos. ¿Y qué tenemos que hacer adicionalmente? Los Registrar intereses o ver también. el impacto de los intereses que vamos a cobrar como rendimiento de esos títulos. El rendimiento de esos títulos van a ser un ingreso corriente en rentas de la propiedad. ¿Por qué importe? Por un total de 100 pesos cada 30 días. ¿Sí? Por 100 pesos en este caso para el mes de diciembre. Bien. Creo que ya no tenemos ningún ajuste por el punto B. Si estamos de acuerdo, entonces pasemos a ver qué nos dice el punto C. Dice el punto C. Se omitió cancelación de letras de tesorería emitidas en agosto con vencimiento a 120 días por 250 pesos de capital y 50 pesos de interés. ¿Qué nos dice el punto C entonces? Cuando usted armó esta programación, ¿sí? La programación original, se olvidó, omitió, no tuvo en cuenta un concepto, ¿sí? Relacionado con la cancelación de letras de tesorería que se habían emitido en agosto con vencimiento a 120 días por un total de 250 pesos en capital y 50 pesos en intereses. ¿Qué tendremos que hacer en ese caso entonces? Si habíamos omitido eso en la programación original. Incluirla. Y la tendremos que incluir, obviamente, ¿sí? No podemos dejar de pasar por alto, ¿sí? Esa omisión. Bueno, vamos a incluir entonces la cancelación de esas letras de tesorería. ¿En qué mes corresponde, ¿sí? Incluir la cancelación de esas letras de tesorería? En diciembre. En diciembre, exactamente, ¿sí? Los 120 días contados desde agosto se producen en el mes de diciembre. Y ahí tenemos que reflejar un gasto por la amortización del capital y por el pago de intereses en el mes de diciembre. El pago de capital, ¿qué va a ser? Una aplicación financiera por amortización de la deuda. ¿Por qué importe? 250 pesos. Y respecto a los intereses, tendremos un gasto corriente por rentas de la propiedad, un gasto por 50 pesos. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es incluir dentro de nuestros ajustes algo que se había omitido en esta programación original. Bien, vamos al punto D. En el mes de diciembre se procederá al pago de los certificados de obra de encauzamiento por el monto de las disponibilidades existentes. Me dice, en el mes de diciembre, con las disponibilidades existentes, pague certificados de obras. Vamos al punto D. Bueno, los escucho. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Y no se la paga por ahora, no hay disponibilidad. Perfecto, ¿sí? Tengo un En el déficit. enunciado dice, usted propone un ajuste donde dice que con las disponibilidades existentes de diciembre va a cancelar certificados de obra. Eso está planteado para inducirlos ustedes quizás al error de que vayan a trabajar con las disponibilidades existentes al inicio, en la programación original.
Y acabamos de aprender que no debemos tomar las existencias de la programación original, sino las existencias disponibles después de los ajustes que venimos realizando. ¿Sí? Entonces, ustedes ahora ya saben que cuando le habla de disponibilidades existentes, no se refiere a las originales, sino a las que se producen después de los ajustes realizados. En conclusión, ¿puedo proceder al pago de certificados de obra con este resultado que tengo en diciembre? No. No, No. porque no tengo disponibilidades. Todo lo contrario, me está diciendo, a usted le faltan todavía disponibilidades por 440. Bien, entonces, no se pagan certificados, pongamos acá, ¿sí? No se pagan certificados de obra, para que quede presente de que no hacemos ningún ajuste por eso. Bueno, y ahí daríamos entonces por terminado el caso B. Y ya podemos pasar al resultado primario. Eso no puede quedar así, profe, o no hay que poner cero. ¿Tiene que dar cero? Perfecto, sí, sí. Yo estoy acá para que ustedes me peguen y me indiquen lo que tengo que hacer. ¿Sí? Perfecto. Bien, Juan. ¿Sí? Esto no puede quedar así. ¿Esto cuánto tiene que quedar el resultado ajustado siempre? En cero. ¿Sí? Tiene que quedar equilibrado. Bueno, y acá lo que planteaba hace rato Joel también. ¿Sí? Y yo les dije, siempre ustedes van a tener la solución dentro del enunciado. ¿Qué debería hacer yo para equilibrar esto? Emisión de letes. Exactamente. ¿Sí? En el punto A del enunciado, ¿sí? En el punto A le dice, se prevé la emisión de letras de tesorería a fin de cubrir el déficit en las a fin de cubrir el déficit en las disponibilidades. Significa que cada vez que ustedes encuentren un déficit, tienen que cubrirlo con emisión de letras de tesorería. Perfecto. Entonces, ¿sí? Otro ajuste en función de lo que les plantean por el punto A, ustedes pueden emitir letras de tesorería para cubrir ese déficit de caja de 440. Van a usar entonces, ¿qué cuenta? Fuente financiera, endeudamiento público e incremento de otros pasivos. ¿Por qué importe? Por 440. Bien. ¿Qué más tendría que tener en cuenta por la emisión de estas letras de tesorería? La cancelación, que sería la misma que da el punto A. La cancelación. Perfecto. ¿Cuándo voy a cancelar estas letras de tesorería? Esa la estaría cancelando en febrero Fuera del Perfecto. del periodo año anual. siguiente. Exactamente. El capital en febrero y los intereses en enero y en febrero. Esos meses, enero y febrero, son objeto, ¿sí?, del análisis que nosotros estamos realizando. No. No. ¿Sí? Así que no inciden de ninguna manera en estos 3 periodos, en estos 3 meses. ¿Sí? Pero si a ustedes le hubieran dado enero y febrero también para analizar, ahí deberían ver cómo inciden la emisión de estas letras de tesorería. Perfecto. Y ahí fíjense, hemos dado por ajustado, ¿sí?, nuestra programación. Vamos a ver ahora qué pasa, ¿sí?, con el resultado primario. Habíamos dicho, para calcular el resultado primario, tenemos que ver de todos los ajustes que hemos realizado, cuáles son los ajustes que se han realizado sobre la línea. Vamos a ver, este ajuste, rentas de la propiedad, ¿es sobre la línea? Sí. Este ajuste, vuelvo a repetir, este ajuste de gastos corrientes, renta de la propiedad, ¿es sobre la línea? Sí. Sí. Sí, perfecto. ¿Incide en el cálculo del resultado primario? No. 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 Entonces, ¿ves?
Estamos repasando lo que hemos visto hace rato. Si bien esto es un ajuste que se realiza sobre la línea, no tiene incidencia sobre el resultado primario. Por lo tanto, no lo considero. Este de gasto de capital por inversión real directa es sobre la línea y sí tiene incidencia en el cálculo del resultado primario. Este ingresos corrientes por renta de la propiedad también es sobre la línea e incide en el resultado primario. Y por último, tenemos un gasto corriente por renta de la propiedad. ¿Sí? Este ¿es sobre la línea? Sí, sí es sobre la línea. ¿Sí? ¿Pero tiene incidencia en el cálculo del resultado primario? No, no tiene incidencia en el cálculo del resultado primario. Por lo tanto, a los efectos de calcular el resultado primario ajustado, solamente vamos a tomar estos dos conceptos que acabamos de señalar. En el mes de octubre no hay movimientos, o sea que nuestro resultado primario se repite como el original. Para el mes de noviembre partimos de nuestro resultado primario de 1900 y le hacemos incidir un gasto por lo de las obras y nos reduce ese resultado primario a 1024 pesos. Y para el mes de diciembre partimos de nuestro resultado primario de 3200, le hacemos incidir un recurso que tenemos por cobro de intereses de 100 pesos y nos lleva a nuestro nuevo resultado primario ajustado de 3.300 pesos. Total, 6.724 pesos. Y ahí damos por concluido el caso B, ¿sí?, que nos planteaba el repaso. Vuelvo a repetir, chicos, ¿sí? Y esto es lo más importante y es lo que se va a valorizar mucho en el parcial. Tengan en cuenta qué es lo que ajusta y qué es lo que no ajusta el resultado primario. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con intereses de la deuda no me va a modificar de ninguna manera el resultado primario. Sí, otros conceptos o ajustes que se realicen sobre la línea. Sí. En la parte esta de está ingresos corrientes, renta de la propiedad, los 100 pesos que está en diciembre, eso sí tiene incidencia en el resultado primario, ¿que no? Claro, sí, sí. Ah, sí, porque hace un rato, no sé si yo escuché mal, pero escuché que dijo no tiene incidencia, por eso que ahí ya me confundí. Sí, lo único que no tiene incidencia en el resultado o en el gasto primario son las rentas de la propiedad, ¿sí?, provenientes por gastos corrientes, es decir, por intereses de la deuda. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bien. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, Juan. Cuando, por ejemplo, se nos diría que se paga un gasto del mes, por decir, de mayo, en este periodo bajo análisis, en este trimestre, mejor dicho, como estamos hablando financieramente, obviamente se registra, ¿no? Porque presupuestariamente, bueno, otra cuestión no se registraría, pero como estamos haciendo una promoción financiera, si es un gasto de otro periodo que no es de nuestro análisis, se registra. Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. No confundamos la parte presupuestaria con la parte financiera. No, no, sí, sí, sí entiendo la diferencia, pero perfecto, para saber por las dudas. Sí, sí. Acuérdate que en el presupuesto, si yo te decía, estoy en el presupuesto del 2021 y tengo que cancelar una factura de un gasto de vengado en el 2020. No, ¿Sí? Ese es un caso que vos estás planteando. ¿Sí? Estoy en el presupuesto 2021 y tengo que cancelar una factura del 2020. Presupuestariamente no tengo que hacer nada. Pero financieramente, en los movimientos de caja, sí tengo que reflejar esa salida de fondo. Claro. Bien, profe. Bien. Bueno. Entonces, ya saben cómo tienen que trabajar para el parcial. ¿Sí? Les recomiendo que se hagan una planillita de este tipo
¿sí? Para que les sea más sencillo. Bueno. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Aprovechemos la clase. Profesor, disculpe, es una duda ya extracurricular, pero quería preguntarle si también le habían informado algo acerca de del examen que se va a dar en agosto. Creo que ya son los exámenes finales. Para los que están en la promoción, No, no, los normales. Creo que el de la promoción es el 3 de agosto, pero creo que el de los vos me normales es estás el hablando de 2. los turnos de examen. Sí, ajá, exactamente. Los turnos de examen no sé cómo han quedado con con el calendario académico, pero sí, los que están programados siempre tomamos, ¿sí? En 2 mesas y es en forma virtual. ¿Sí? Pero, o sea, no va a ser oral. Sí, sí, es oral. ¿Sí? Si estamos Ya. hablando de los exámenes finales que están dentro del calendario académico, son exámenes orales. ¿Sí? No sé cuál es tu duda, Joel. No, esa era mi duda. Muchas gracias, profesor. Bueno, Solamente eso. Profe, otra pregunta. Vio cuando nos faltaban fondos, bueno, en un trabajo práctico más hacíamos uso de las disponibilidades que había en otro organismo, que no eran de la administración central, que eran un descentralizado que consolidaba y otro que no consolidaba. En el caso que nos llegue a dar algún organismo que forme parte de la administración central, ¿puedo hacer uso de esos fondos? Por ejemplo, la Policía de Salta, que me diga que hay fondo en la Policía de Salta. sí. Sí, por supuesto. Puedo usarlos, digamos, porque no importa que sea de la administración central, porque como analizamos la situación del tesoro provincial, yo pensé que, bueno, lo que era de administración central no podías usar solamente lo de otro organismo. No, vos podés usar. Cuando hablamos del Tesoro Provincial, estamos hablando de las cuentas de la Tesorería General de la provincia. ¿Sí? Puede suceder que haya organismos de la Administración Central que a su vez tengan sus propias tesorerías y en esos haya fondos disponibles. ¿Sí? Y Ah, bien, podás hacer uso de esos saldos, digamos. bien, bien, perfecto. Bien. Con Profe, respecto, los acá me ejercicios preguntan, de, perdón, sí, acá me preguntaban en el chat si sabíamos algo de los temas teóricos. No tengo idea qué es lo que entra en teoría. ¿Sí? Ya voy a consultar esta tarde en la reunión que tenemos, a ver si ya están definidos los temas y les comento. Profe, y con el tema de las notas, no sabe si, por ejemplo, en teoría y en práctica van a tirar al final del examen o tienen que corregirlo. Se te escucha muy bajito, Juan. Con respecto a las notas, A las notas, digamos, de teoría, tampoco no sabe si nos va a dar la nota al final del examen o habría que sí, esperar sí, también. está todo listo para que ustedes a la finalización del examen ya tengan la nota. Tengan en cuenta que ahí nomás, a los 2 o 3 días, tenemos el recuperatorio y a su vez ahí nomás tienen ya el examen final, lo de la promoción, digamos. Claro, Sí, sí, está programado para que ustedes tengan la nota en ese mismo instante, sin suspenso. Bien. Con respecto al recuperatorio, me preguntan si es global o por parcial. Generalmente es un recuperatorio global, ¿sí? Es un ejercicio que engloba desde la formulación, uso de clasificadores, parte de programación e inclusive el cálculo de indicadores, ¿sí? Es bastante global. ¿Cómo es el examen de la promoción? No tengo idea porque es solamente teórico, ¿sí? Puedo averiguarle. ¿Sí? Profe, ¿puede compartir el enunciado? ¿El enunciado de qué? ¿Del examen, del parcial o de qué?
del parcial. Bueno, ya se los comento. Hay una compañera de ustedes, publica cuáles son los temas de teoría que supuestamente entran. Crédito público, control interno, control externo, personal y sistema de bienes, dice. Bien. Me dicen compartir el enunciado de los ejercicios. Perfecto. Yo los pasé, ¿no? Creo por el grupo de WhatsApp, pero lo vuelvo a reenviar. ¿Mm? Y me preguntan del examen final, si es con bolillero. No, el examen final es, ustedes ingresan, ¿sí? Como es virtual, ustedes ingresan, se les asigna un tema teórico para que desarrollen, un punto cualquiera del programa, ustedes desarrollan ese punto y a continuación se les hace pregunta de otra unidad. Y si andan bien con esos dos temas, ya termina el examen. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, con respecto al integrador, por ejemplo, el que lo va a rendir para promocionar, digamos, para acceder al examen de promoción, si lo repruebe, ¿en qué condición quedaría? ¿O cómo sería? ¿O ya directamente queda regular nomás? A ver, si ustedes han aprobado los 3 parciales, ¿sí? Ya son regulares, ¿sí? Haber aprobado los 3 parciales, ¿sí? Ya son regulares. Aquel que aprobó los 3 parciales, pero a su vez quiere ir al integrador, ¿sí? Porque está en condiciones de promocionarla, puede hacerlo. Si en ese recuperatorio integrador le va mal, ¿sí? ¿Sí? Es decir, lo aplazan, no es que aprobó y no llega al 7, ¿sí? Lo aplazan, no pierde la regularidad porque ya con los 3 parciales anteriores ya estaba regular, ¿sí? Eso es lo que vos querés saber, Juan. Sí, eso, profe. Sí. Sí, vos ya tenés la regularidad con los 3 parciales. Te vas al integrador para ver si podés promocionar y te va mal en ese integrador, no perdés la regularidad. Ah, bien, bien, perfecto. Pero si venís bien con los 3 parciales, no te puede ir mal en el integrador. Más a vos. Sí. Hay muchas trampas, pues, ¿no? Todo puede ser. Las trampas no existen, ya te dije. Bueno. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, ¿sí? Concluimos aquí la clase. Tengo abierto el grupo de WhatsApp por cualquier duda que tengan. ¿Sí? Y ya les voy a comunicar si es que hay algún cambio en los temas teóricos que acaba de plantear su compañera. ¿Sí? O les confirmo si efectivamente son esos solamente. ¿Sí? Ah, profe, una pregunta más. Sí, sí. Con respecto a los exámenes de planificación, más o menos tiene una idea de cómo serían, o así como el de la guía auxiliar, algo de ese estilo para, o sea, cómo sería más A o ustedes le menos van a dar una idea. información. A ustedes le van a dar la información. ¿Sí? Y si ustedes saben calcular el indicador, que lo van a tener que calcular ustedes, ¿sí? El enunciado le va a plantear el total de alumnos matriculados, ¿sí? Para el modelo por administración es igual a 1.38, por darte un ejemplo, ¿viste? Si vos lo has calculado y te da 1.38, pondrás como que esa es la opción correcta. Si calculaste y calculaste mal, no te va a coincidir con la opción correcta, ¿sí? Vas a marcar que eso es falso y también ahí estarías contestando mal, digamos. Pero es de la misma manera como están planteadas las opciones para este tipo de ejercicio. El enunciado, Profe, y en ese caso, sí. Te escucho, te sí, escucho. en ese caso nos van a pedir determinar los costos, o sea, completar los cuadros completos, o ya nos van a dar una parte completada y nosotros completamos y sacamos los indicadores. Esto va a ser como este tipo de ejercicio que acabamos de ver. A ustedes se les va a dar un enunciado. Ustedes en base a ese enunciado, a toda la información que tengan, van a tener que calcular
en su casa, en su escritorio, en su computadora, ¿sí? Los indicadores, y después en base a esos resultados van a tener que ir a contestar cuáles son las opciones correctas que se plantean, ¿sí? Te diremos, por ejemplo, el costo unitario del programa Mantenimiento por Administración es de 500 pesos. Y vos, en base a los cálculos que ha hecho, sabrás si esos 500 es verdadero o es falso. Claro, bien, ¿Mm? gracias. Bien. Y con respecto al tiempo, ¿sabe algo, profe, o no? ¿Cómo? El tiempo del examen, digo, ¿sabe más o Yo menos planteé cuánto de que duraría? sea 1 hora. ¿Sí? 2 horas? Yo creo que 2 ejercicios de este tipo práctico son suficientes para 1 hora de examen, digamos. ¿Sí? ¿Cuánto les Claro. puede llevar a ustedes desarrollar un ejercicio de este tipo? 2 horas mínimo. Encima el tiempo, los nervios y todo suma, y el cronómetro ese que te mata. ¿Mm? No, los ejercicios son, ¿sí? Si bien a nosotros ahora para desarrollarlo y explicarlo podemos abarcar casi, ¿sí? 1 hora y media, para ya con la idea de cómo tienen que trabajar, ¿sí? Las cuestiones que tienen que tener en cuenta, no les puede llevar más de 20 minutos cada ejercicio, chicos. ¿Sí? Y los de programación son mucho más sencillos todavía, o sea, con 5 minutos cada uno es suficiente, digamos. Profe, ¿nos puede compartir la solución después de este ejercicio que vimos hoy? ¿Querés que las pase por WhatsApp o la querés ver acá en la grabación? No, por WhatsApp, profe, si puede, en el grupo. Bueno, sí, la reenvío. Yo ya la había enviado, pero bueno, ahora la reenvío. Bueno. ¿Algo más, chicos? Profe, yo tengo una consulta. A ver, dígame. Respecto a las existencias, porque en el inciso 3 pide las existencias, si hay un excedente o no de existencias. Eso Sí. lo hago al comienzo del ejercicio para saber primero el tema de las disponibilidades y ahora en el cierre también, o no es necesario. Solamente tendrías que hacerlo al cierre, ¿sí? Ujú. Porque Ok. vos, una vez que planteas todos los ajustes, tendrás que decir si hay o no existencia de disponibilidad. Lo veamos, ¿sí? Mira, para el caso A, vamos para el caso A. Partíamos del saldo inicial de caja. Saldo inicial. ¿Cuánto era el saldo inicial de caja? 500 pesos. ¿Sí? Vamos a poner el saldo final. Y utilización en el periodo o aplicación en el periodo. Bien. Este saldo inicial de caja de 500 pesos, ¿lo utilizamos dentro del mes de octubre? Es una pregunta para todos. Este saldo inicial de caja, ¿sí? Cuando nosotros hacemos todos estos ajustes, ¿usamos esos 500 pesos o no? Sí, sí lo usamos. Sí, lo estamos usando, ¿ves? Acá estamos haciendo uso de esos 500 pesos para cubrir, ¿sí? Parte de las operaciones del mes de octubre. Entonces, tenemos, ¿sí? Que disminuye nuestra caja por 500 pesos. Saldo final, 0. El saldo final del mes de octubre es nuestro saldo inicial del mes de noviembre, también es 0. Este saldo inicial de 0 sufre incremento o disminuciones durante el mes de noviembre. ¿Sí? Disminuciones no puede sufrir porque está en 0, digamos. No tenemos ninguna salida de este saldo inicial porque estamos en 0. Se incrementa ese saldo durante el periodo. Para que se incremente, tendríamos que haber tenido nosotros aquí un registro, ¿sí? Por una aplicación financiera en inversión financiera por el incremento de saldo de caja y banco. No hemos tenido ninguna operación de esas características.
¿sí? Acuérdense que todas las disponibilidades las usamos para cubrir gastos, para comprar títulos, para pagar certificados de obra. Por lo tanto, durante el periodo no se modifica el saldo de caja ese. En consecuencia, nuestro saldo final también es 0. Para el mes de diciembre, ¿sí? Nuestro saldo inicial de diciembre es nuestro saldo final de noviembre, es decir, 0. Y vuelvo a preguntar, durante el mes de diciembre hemos tenido movimientos de caja, ¿sí?, que me aumentaban ese saldo disponible, y no, ¿sí? No tenemos ningún registro que hayamos hecho por una aplicación financiera, por inversión financiera, que genere un incremento del saldo de caja y banco. Por lo tanto, tampoco hay movimientos en el ejercicio y nuestro saldo final nuevamente es 0. Entonces, la pregunta es, ¿existen disponibilidades? ¿Sí? ¿O cuánto es el saldo de caja y banco al cierre del ejercicio? Y la pregunta puede ser, ¿el saldo de caja y banco al cierre del ejercicio es de 500 pesos? Ustedes dirán, falso. El saldo de caja y banco al cierre del ejercicio o cierre del periodo es igual a 0 y será verdadero. ¿Sí? ¿Esa era la duda que tenías? Sí, profe, esa era mi duda. Bien. Gracias. Lo mismo pasa con el caso B. ¿Sí? El saldo final de caja va a ser 0. En el único caso que no va a ser igual a 0 es si a ustedes en todas las operaciones se le plantea alguna que diga existen disponibilidades al cierre del ejercicio y no se las aplica en ningún gasto. Que no se las aplique en ningún gasto significa que automáticamente eso incrementa las disponibilidades del ejercicio. Bien. ¿Alguna otra consulta? Profesor, no sé si nos podría pasar, por favor, la clase del día lunes grabada. No sé si la tendría usted por ahí. Yo ya la pedí. Esa, como no las grabo yo, o sea, yo activo el botón de grabación, pero esas se acumulan en la nube de la facultad. Yo ya las solicité, apenas las tenga, se las paso. Listo, muchas gracias, profesor. Bueno. Bueno, chicos, ¿sí? Si no hay más consultas, damos por finalizada la clase de hoy. Les recuerdo, ¿sí? Cualquier novedad que tenga de la teoría les estoy avisando, y cualquier duda que ustedes tengan nos comunicamos, ¿sí?, a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Bueno, si no hay consultas, chicos, entonces estamos en contacto, ¿sí? Y éxitos para el viernes. Gracias, profe. Bueno, nos estamos viendo entonces.